Bien, bueno, estamos de regreso para tratar el último tema de la tarde. Por el tema de la educación convocamos a Lucas Gianetti. ¿Lo tenemos a Lucas ya? Ah, bueno, bienvenido, Lucas. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Bien, bueno, buenas tardes. Gracias por atendernos. Para quien recién se engancha y no estuvo escuchando el programa, Lucas es docente, militante del Partido Obrero Tendencia de acá de la ciudad de Pergamino. Y bueno, lo convocamos porque otra vez tenemos que, digamos, lamentar la muerte de 2 obreros en Neuquén, en una escuela de Neuquén, pero bueno, no es el único hecho. Recordemos la escuela en Moreno, a Rubén y a Sandra, que también fallecieron por circunstancias, bueno, donde el Estado abandona por completo la infraestructura, el cuidado de la estructura de lo que es la institución, la escuela, porque obviamente no hay presupuesto. Ahora le vamos a preguntar a Lucas cómo lo ve él. Y bueno, nuevamente 2 muertes que completamente evitables, porque obras que pueden realizarse por ahí cuando en este contexto de pandemia nos está yendo de manera presencial, bueno, se hacen con la gente adentro. Uh-huh. Así que bueno, Lucas, contanos cómo ves la situación. Vos adelantabas un poco la situación que se vivió en Neuquén, más precisamente en el paraje rural Aguada San Roque, donde fallecieron dos obreros y quedó lesionada muy gravemente una compañera docente a partir de una explosión de gas. Vos recién decías que no hay presupuesto. Hay presupuesto, el tema es que los presupuestos que se maneja para educación es muy bajo, y el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han tenido todo un año y parte de este año también para llevar adelante la refacción y poner en condiciones las escuelas, y evidentemente no lo han hecho. Vos nombrabas el caso de hace 3 años en Moreno, donde fallecieron Sandra y Rubén. Es un hecho emblemático. Tenemos que asistir nuevamente a esta situación, que no es un hecho aislado, sino que es un hecho que se repite en el conjunto de en el conjunto de la clase trabajadora en las diferentes ramas de la producción. Por ahí son casos más excepcionales dentro de la docencia. No se espera que pase esto en una escuela, pero lo que tenemos que decir justamente es que las escuelas no están en condiciones, y esta falta de condiciones que se plantean en las escuelas ha quedado de manifiesto con el tema del desarrollo de la pandemia, ¿no? Ha puesto de manifiesto todas las contradicciones del sistema, y también ha agudizado los problemas que veníamos arrastrando. En el caso de educación, se han puesto de manifiesto y se han agudizado todos los problemas que veníamos arrastrando dentro y fuera de la escuela. Y uno de los problemas que se venía arrastrando y se sigue arrastrando es el tema de la infraestructura escolar, en donde los docentes no hemos pronunciado en reiteradas oportunidades que la escuela no están en condiciones, no ya para transitar la pandemia, sino que no están en condiciones para dar clases en muchas escuelas. Por ejemplo, también Pergamino no está exenta de esta situación, en donde las escuelas no están preparadas para el dictado de clases, o con paredes electrificadas, pantallas que son utilizadas para calefaccionar el salón donde chorrea el gas. Bueno, toda una serie de situaciones que en determinadas situaciones como esta, la que ocurrió en Neuquén, termina con la muerte de 2 operarios, en este caso de una empresa de gas, ¿no? Y también hay que decir que acá, además de que obviamente lamentamos la muerte de estos 2 compañeros y pedimos por la pronta recuperación de esta compañera docente, la complicidad de los gremios docentes. Por ejemplo, CETERA, el gremio a nivel nacional, no ha dicho una palabra sobre esto. Desde la oposición multicolor en su tema hemos llamado a un paro nacional por esta situación que se dio en Neuquén, y yendo más precisamente a Neuquén, a TEN, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación, llamó a parar sin movilizar. Y la oposición en Neuquén sí se movilizó por las muertes de estos dos compañeros.
Pero bueno, como decía recién, la complicidad de la burocracia sindical en la cuestión docente la podemos ver a lo largo y a lo ancho del país, cuando la burocracia en cada una de las provincias le hace concesiones tanto a los gobiernos provinciales como al gobierno nacional. Bueno, ahora por ejemplo Baradel le ha dado el visto bueno para que Kicillof avance con la presencialidad en la gran mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires y en la casi totalidad de los distritos del Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, vemos con más claridad cómo la dirección de los sindicatos son una rueda de auxilio de los gobiernos, como decía, tanto nacional como provincial. Sí, tal cual, terminan siendo cómplices de la situación y no terminan representando al común de los docentes, que es para lo que fueron creados. Lucas, esto que decís de la presencialidad, de que las escuelas no están preparadas de la presencialidad y que es una realidad anterior a la pandemia, es algo que ya nos ha comentado algún otro docente que hemos entrevistado. Esta situación se habla en los espacios, se comenta, digamos, se discute, el cuerpo docente pone sobre la mesa esta cuestión, o es algo de lo que no se habla en alguna mesa, no sé, de discusión o de algún, no sé, del planteo de alguna cuestión que sea en alguna escuela cuando hayas participado. La escuela no, a ver, los sindicatos, y vuelvo al rol que juegan los sindicatos, han borrado de la escena dentro de la escuela lo que son las asambleas, ¿no? Entonces, practicar una asamblea dentro de una escuela, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es una tarea quimérica, porque los sindicatos llevan adelante una inacción a la base docente. Obviamente que la preocupación en los docentes existe. El tema es que por parte de los sindicatos no se abre una situación de discusión para poder plantear todos estos temas sobre la mesa. Si quieren, llamen a la secretaria general María Luisa Mazzola de SUTEBA y pregúntenle cuántas personas van a la asamblea de SUTEBA en Pergamino. No deben ser más de 12, 15 personas, 15 compañeros que van a la asamblea de SUTEBA. Una vergüenza lo que han llevado a la destrucción a la cual han arrastrado a los sindicatos, y esta destrucción que han realizado de los sindicatos la trasladan obviamente al conjunto de los docentes, que no ven dentro de los sindicatos una herramienta para organizarse. Simplemente los sindicatos se dedican a informar cuando se da la discusión paritaria, que ahora estamos también en una discusión paritaria, de cuánto va a ser el aumento porcentual, que dicho sea de paso, los docentes estamos muy por debajo, la paritaria quedó muy por debajo de la línea de la inflación. Entonces los sindicatos solo se encargan de ser de transmitir los acuerdos salariales a los que se llega. Pero es totalmente de manera inconsulta. Ahora, Baradel, que representa a un sector de la docencia en la provincia de Buenos Aires, no consultó absolutamente a nadie para darle el ok a Kicillof para la vuelta a clases en una situación de pandemia y con temperaturas bajo cero o temperaturas muy bajas, en que los chicos y los docentes tenemos que ir a la escuela. Bueno, Pergamino sigue en fase 2. ¿A quién le consultó Baradel? A nadie, absolutamente a nadie. Entonces vemos que lo que estaba diciendo anteriormente, Baradel obviamente es simpatizante de este gobierno, cualquiera puede ser simpatizante de este gobierno, pero su función es la de representar al conjunto de la docencia, ¿no? A la docencia que tiene una simpatía por este gobierno. Entonces asistimos a toda esta serie de arbitrariedades por parte de los gremios, que no se ponen a la cabeza de las luchas, no se ponen a la cabeza de los reclamos más sentido que tiene la docencia, y es así como esta no ponerse a la cabeza lleva adelante una
desmoralización en el cuerpo docente, que no es que no tiene predisposición a salir a luchar, el tema es que no encuentra una dirección para salir a luchar. En ese sentido, desde Tribuna Docente Tendencia luchamos por la recuperación del sindicato para que los sindicatos sean una herramienta verdaderamente de lucha de los trabajadores que se pongan, como decía recién, a la cabeza de los reclamos más sentidos que tienen los trabajadores de la educación. Hoy estamos atravesando una situación catastrófica a nivel humanitario y a nivel internacional. Y como decía Baradel y también Petrochin y EFEB y la CETERA empujan a los docentes a volver a la escuela, a llevar adelante la presencialidad cuando nos acercamos a casi 100.000 muertes en la Argentina. Ya tenemos más de 150 compañeros docentes muertos en todo el país. Así todo, los gremios docentes empujan, como decía recién, a los docentes, no solo a los docentes, a los auxiliares, a las familias, a los chicos, al contagio masivo. Y ha quedado en manifiesto esto del contagio masivo, cuando se abrieron la escuela comenzó a aumentar el número de contagios. Ahora estamos asistiendo a una nueva situación que es, estaba viendo ayer que hay un 20% de aumento de contagios en los últimos días. Esto también tiene que ver con la vuelta a clases presenciales en las escuelas del conurbano. Y todo esto se da en el marco de que es muy posible que ingrese la variante Delta de la cepa. Que esto, a ver, la variante Delta de la cepa es una cuestión a tener en cuenta por el tema de la contagiosidad que tiene, la mortalidad que tiene, que es más elevada que las otras cepas. Bueno, el mismo Quirós, que es el de Educación de la ciudad, el ministro de Educación o secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ha admitido que la tercera ola es inevitable. ¿Qué hacen ante la tercera ola, ante la inevitabilidad de la tercera ola? Abrir todo. Esa es la política que tienen del gobierno nacional, provincial, de la ciudad, es abrir absolutamente todo. Entonces la responsabilidad de la situación que estamos transitando recae sobre los gobernantes de cada uno de los distritos y a nivel nación del presidente Alberto Fernández. Estamos asistiendo del fracaso de la gestión capitalista de la pandemia. No, Argentina no es que está aislado del mundo. El fracaso de la gestión capitalista de la pandemia es a nivel mundial, porque las nuevas cepas a las cuales nos estamos exponiendo son consecuencia de la incapacidad para suprimir la circulación comunitaria de la primera cepa. A ver, la cepa la cepa Delta es una variante de la cepa de Wuhan. O sea, acá fue mutando porque estuvo todo abierto. Recién antes de que me llamaran, estaba leyendo una noticia de que más de 100 países están cerrando sus fronteras para tratar de frenar el avance de esta cepa Delta. Bueno, es tarde y lo vamos a comprobar dentro de poco, de que es tarde, porque bueno, esta cepa se va a ir diseminando y bueno, vamos a sufrir las consecuencias de esta situación. Bueno, para redondear, en toda esta situación, Kicillof, Baradel, Alberto Fernández, Larreta, Quirós, nos mandan a trabajar y los mandan a estudiar a los chicos en este marco de situación, que es una situación de características convulsivas, ¿no? Tal cual, Lucas, como decías, que haya una nueva cepa, ya con lo que vivimos en marzo, abril, con lo agresivas que fueron estas cepas que estuvieron conviviendo, Manaos, Andina, no me acuerdo si había alguna más, al menos de lo que se decía, provocó que haya mucho más contagios y bueno, y también hubo que volver atrás con la decisión de las escuelas, porque más allá de que si contagio sí, contagio no, que bueno, en realidad sí hay, porque creo que ustedes ahí en Política Obrera fueron uno de los que llevaban por ahí los datos de acerca de cuántos docentes contagiados y fallecidos hubo en las escuelas, que es algo que se niega, digo, no se dice que en las escuelas hay contagios, y más allá de que si hay o no contagios en la escuela,
lo que creo que se busca y que estaría bueno lograr es que no haya tanta circulación de gente, que es lo que termina llevando a que el contagio se es lo que se trae disipe. aparejado en realidad el inicio de clases nuevamente, ¿no? O sea, es el movimiento circundante al inicio de clases, aparte de todo lo que genera también, ¿no? El ejercicio docente. Yo pensaba, escuchándolo a Lucas, que hay un montón de cuestiones laborales del docente en periodo de pandemia que tampoco se contemplan, ¿sí? O sea, docentes que, o sea, desde material que tienen que generar los docentes, hasta cuestiones, no sé, de conectividad y demás, que no sé si como se contempla si el docente tiene acceso a todos esos elementos para poder ejercer, digamos, su función, ¿sí? Y en realidad el docente puede tener problemas de conectividad, puede tener un montón de situaciones. Y escuchándolo también a Lucas, me parece súper importante el rol que no, o sea, para el que fueron creados o para el que fueron formados los gremios y que actualmente no están pudiendo llevar a cabo esa función. Es que el rol creo que el rol de los gremios tiene que ser transversal, no solamente pelear por cuestiones propias de cualquier situación. Me parece que es un trabajo que tiene que ser colectivo, porque si no es como que siempre solamente se pelea por los intereses propios. Y más allá de los intereses propios, están los trabajadores también, que uno lo que vos decís, las estrategias que tienen que armar los docentes para poder llevar adelante una clase a través de Zoom, con lo que eso representa, porque es desgastante. No es que es fácil estar en tu casa, prender la computadora y lo hacer. Es un trabajo que es bastante desgastante también. Sí, y que no sé qué por ahí podrá comentarnos Lucas, pero que yo lo que veo es que el trabajo, o sea, nadie está dimensionando la vulnerabilidad que hay dentro del trabajo docente, y que un docente tiene que tener un montón de horas cátedra y tiene que tener un montón de trabajos para poder llegar a fin de mes, y que en realidad ahora lo ves reflejado en proceso de pandemia porque tiene que hacer, no sé, mucha cantidad de Zoom o lo que fuese, o lo que le vayan exigiendo. Uh-huh. Pero que de eso tampoco se habla, ¿no? Porque cuando vemos en los medios masivos de comunicación la lucha docente, no se explica de qué manera se vulnera el derecho de ese docente que está reclamando por algo que le corresponde. Totalmente. Bueno, sí, ustedes tocaron una serie de temas que son interesantes. Hay un tema que recién marcaban sobre el tema de los sindicatos. Hay hacia adentro del escenario docente hay un fuerte corporativismo, desde el cual nosotros como tribuna docente luchamos contra ese corporativismo docente y tratamos de ampliar la lucha a otros sectores, de coordinar, mejor dicho, las luchas. Por otra parte, recién hablaban del tema de la conectividad. ¿Saben cuánto le pagan a los docentes por el tema de conectividad? Hay un ítem de conectividad que es 1.000 pesos. Cuando una conexión de internet, de wifi, está a 2.000, 2.000 y pico, 3.000 pesos, según cuál es la conexión que tenga o la empresa que tenga, y los megas y todo eso, ¿no? Bueno, otra cosa que no se está poniendo en discusión es que, por ejemplo, los docentes que están contagiados, pero que no se le dan el epidemiológico, no me sale Sí, en realidad el positivo o el negativo del sistema y la constancia por días de aislamiento debe ser, no sé si lo pueden subir a sistema. No, a lo que iba es, si no te hisopan, no te cubre la RT, ¿no? Bueno, entonces hay una vulneración a los derechos, al estatuto docente, que los gobiernos venían llevando adelante, y con el tema de la pandemia esto se ha agudizado en un marco de una cierta dispersión de la lucha docente, ¿no? Entonces, bueno, son muchos factores que tenemos que sumar a los cuales estamos expuestos los docentes. Hay un montón de docentes que están sufriendo problemas emocionales, de salud mental, ¿no? Que tampoco está
no está siendo contemplado en esta situación, ¿no? Hay muchos docentes con problemas de salud mental a partir de toda esta cuestión de la pandemia. No solo docentes tienen problemas de salud mental con la cuestión de la pandemia, del encierro, sino el conjunto de la población. Pero bueno, estamos hablando de la cuestión docente, por eso hago referencia a esto. Y bueno, sí, asistimos, como ustedes ponían de manifiesto, a una vulneración de los derechos docentes y también por elevación a una vulneración de los derechos a la educación en su conjunto. Entonces, bueno, acá la docencia se tiene que poner de pie ante todos estos atropellos y salir a luchar por cada una de las reivindicaciones que ha conquistado la docencia, que la ha conquistado saliendo a la calle, no quedándose en su casa, sino saliendo a la calle. Por eso hay que romper con las direcciones burocráticas, no solo en Pergamino, sino a nivel provincial y a nivel nacional, y poner a la cabeza nuevos dirigentes en los sindicatos, que, como decían ustedes, los sindicatos no están para la función que cumplen hoy, sino que están para no solo proteger a los docentes y a los trabajadores, sino para salir a luchar por las reivindicaciones que tengan los trabajadores. Miren, yo ya para terminar, porque veo que ya se termina... Ya se nos termina el tiempo, sí. Acá se da una situación. Yo pertenezco a la oposición dentro de SUTEBA, pero a mí me prohíben, por ejemplo, estar afiliado a SUTEBA, ¿no? Me cajonean la afiliación a SUTEBA. Esto es grave. Bueno, mandaré una carta de documento, ¿no? Pero imagínense la situación a la que la burocracia llega, de negar la afiliación a un compañero. Bueno, esas son las direcciones que tenemos acá en Pergamino, que no son la excepción de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires o de otros lugares de la Argentina. Bueno, Lucas, te agradecemos. La verdad que sí, indignante la situación. Y vergonzoso. Sí. Me causó gracia porque le iba a decir, porque lo conozco a Lucas, te hacen bullying. Bueno, porque sí, también supongo que es un poco de una manera de disciplinarte o de quererte disciplinar por... ¿Cómo? No, un minutito, quería decir. Bien, perdón. perdón. Lo que planteaba, porque traigo esto que decía Lucas, porque el otro día hablando con un empleado municipal que está contratado, ¿no? O sea, que el propio Estado, digamos, está violando el derecho al trabajo porque está contratado no por un mes, ¿no? Que tendría algún sentido. Yo no conozco desde el punto de vista legal, pero tendría algún sentido, sino 3 años, ¿no? Así que está laburando 3 años en el municipio, contratado, y con un sueldo, pero recontra miserable, ¿no? Y cómo los sindicatos municipales, ¿no? Que son varios, ATE entre ellos, pero está el sindicato municipal, bueno, no solo no hacen nada, sino que encima el aumento salarial fue a la baja en relación a la inflación, ¿no? O sea, bueno, esto que contabas, Lucas, me trajo a la memoria esta conversación. Creo que este problema es un problema común de toda la clase trabajadora. Creo que las paritarias, como dice Lucas, se arreglan muy por debajo de los índices de inflación. Entonces, bueno, como que siempre terminás teniendo un sueldo que a veces no te alcanza para llegar a fin de mes. La mayoría, el común de los trabajadores y trabajadoras no les alcanza. Claro, y del es propio una Estado realidad. en el que se dice que hay que volcar dinero en la gente para reactivar la economía, en realidad hacen lo opuesto. Tal cual. Le quitan Poder adquisitivo a los trabajadores, con lo cual el ajuste golpea no solamente al trabajador, sino a toda la sociedad. Tal cual. Bueno, Lucas, te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Cuando quieran, por este tema o por otro, me pueden llamar y los atenderé. Bueno, Lucas, muchas gracias. Muy amable. Chao. Chao. Bueno, se nos termina el programa.